Política. Al decir la palabra política, la mayoría de los mexicanos y en muchas partes del mundo nos refiere rápidamente a tu gobernante, a tu representante. En el caso de México, bueno, ya sabemos a quién. Política refiere entonces para la mayoría de los ciudadanos en el siglo XXI a la administración pública, al gobierno civil, a la autoridad, en síntesis. Ahí hay un problema. Parte de mi labor es saltarme toda esa tradición de la filosofía política moderna que ha visto en la política el ejercicio del poder, lo vería Maquiavelo, la obtención y la manutención del poder, o el ejercicio del derecho o del deber ser, que diría Immanuel Kant. Es toda una tradición que dificulta mucho entender qué diantres es la política. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en paréntesis un momento y recojo o rastreo o reivindico o me vuelvo al pasado, al buen Aristóteles, uno de los que usó por primera vez en un tratado la palabra política, para, desde la etimología, volver al sentido original de la palabra política. ¿Qué es política? Política, en griego, polis, ciudad, e icoica, relativo a. ¿Qué es política? Todo lo relativo a la ciudad, todo lo que acontece en una ciudad, todo lo que hacemos y padecemos los ciudadanos. Cuando uno tiene ese sentido de política, se quita todo el andamiaje y todo el edificio de términos jurídicos, económicos, financieros que blindan a uno de entender qué es lo que está pasando allá afuera. Lo haces a un lado y te empiezas a preguntar cómo afecto yo a la vida de los demás y cómo los demás afectan en mi vida. Eso es la política. En esta ocasión nos acompaña Enrique Siqueiros. Él es un filósofo, youtuber también, que ha trabajado el tema de la ciudadanía, y justo vamos a hablar de esto bajo este enfoque filosófico. Y mi primera pregunta, Enrique, sería: ¿qué es la ciudadanía? Ok, antes de empezar a tratar de dar una definición o alguna noción, quiero empezar un poco platicando de la inquietud que me movió a hablar de este tema o a tratarlo, a tratar de estudiarlo. Y número uno es cuando uno habla de ciudadanía, no sé si a ti te pasó, a mí me pasa siempre, de entrada te da flojera. Escuchas la palabra ciudadanía y te suena como una especie de política diluida. Y si ya la política, si yo lanzo la palabra al cielo, la política nos suena a todos a la función pública, a la administración pública, al gobierno y a la autoridad, y a una autoridad muy particular que es la que está llevando este país actualmente. Entonces, de entrada, la ciudadanía, siendo una clase de política diluida, pues es algo, suena bastante peyorativo. Y si no peyorativo, al menos de flojera, porque esta palabra se usaba mucho, al menos en las clases de formación cívica y ética. Y yo creo que no hay cosa más aburrida en nuestra trayectoria académica que la clase de formación cívica y ética. Entonces, haciendo ese pequeño excurso, yo me pregunté cómo es posible que algo que nos acontece a todos y nos afecta a todos sea algo tan aburrido, sea algo tan tan falto de significado, tan lejano, tan abstracto. Y ahí fue cuando empecé a hacerme la pregunta: ¿aquí hay algo importante? Si es algo que nos afecta a todos y a la vez no nos interesa a nadie, más que quizá algunos cuantos, pues hay que hacerse la pregunta de qué es ciudadanía. Ciudadanía, para no entrar en un lenguaje que ya está demasiado, la jerga de la ciudadanía ya está demasiado, y de la política, ya está demasiado, no quiero decir raptada, pero sí por el lenguaje jurídico, el lenguaje financiero, el lenguaje económico y todas unas palabrotas que usamos y que otra vez no nos dicen nada y nos dan flojera. Yo lo que hice fue dejar a un lado toda esa tradición que ahorita vamos a explicar porque viene mucho de la tradición política moderna. Hacer un lado todo eso, y aprovechando que yo en la licenciatura trabajé un poco a Platón y Aristóteles, me di cuenta que muchos de esos términos venían o fueron acuñados o se encuentran en Platón y Aristóteles, en la obra, principalmente obra de Platón y Aristóteles. Entonces, ahí lo que hice para preguntarme qué es ciudadanía, de todos esos 2600, 2400 años de tradición occidental, me lo salté así.
los hice a un lado para buscar un poco de sentido común y para hablar con la sencillez de buscar la etimología de las palabras. ¿Qué es ciudadanía? Ciudadanía suena o refiere al que vive en una ciudad, al que pertenece a una ciudad. ¿Y qué es una ciudad? Pues una ciudad, al menos para Aristóteles, es una organización civilizada. Es una organización donde se ha resuelto, se ha superado un estado primitivo de violencia. ¿Cómo? A través de, por ejemplo, la palabra. La palabra nos permite asociarnos, vincularnos, ya no por una relación solamente sanguínea, sino también por una relación racional, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciudadanía? Es esta palabra que se usa para señalar, hablar de las personas que viven en una ciudad. ¿Qué personas? Pues en este caso sí se restringe un poco, se restringe a las personas que pueden participar más en la vida pública, que tienen más podemos decir más agencia sobre los asuntos públicos. Este concepto es bien interesante porque hoy la ciudadanía parece que habla de de los que tienen en muchos países mayores a 16 o 18 años, ¿no? Pero lo importante de la ciudadanía es que habla de las personas como iguales. Y eso creo que es, dentro de una ciudad se habla de ciudadanía a todos los que participamos en los asuntos de esa ciudad y la característica principal es que nos reconocemos como iguales. Entonces eso sería más o menos el concepto de ciudadanía. ¿Qué importancia tendría para esta gente que justamente es apática? Es decir, bueno, es apática al tema, pero ¿y luego qué importancia le encuentra? Muy bien. Mira, la importancia de reconocer qué es la ciudadanía, aparte de, te digo, todo este edificio de conceptos y una historia de la filosofía política y todas las estructuras gubernamentales e instituciones, etcétera, etcétera. La importancia de la ciudadanía es que hoy los retos del siglo XXI parece que solamente se van a resolver si los ciudadanos, es decir, tú y yo y la mayor parte de los mexicanos, nos organizamos, nos unimos y participamos activamente en los asuntos de la ciudad. Esto parece trivial, pues claro que participamos, salimos, hacemos nuestro deber, somos profesionales, hacemos lo que nos toca, pero hay un elemento extra y es que la ciudadanía, por muchas razones históricas, se ha vuelto muy pasiva. La ciudadanía parece que hoy refiere a ser ciudadano, es ir a votar, respetar el derecho ajeno, es decir, no meterte con los demás, y portarse bien, es decir, cumplir la ley. Entonces dices, bueno, yo ya hice mi chamba, respeto al derecho ajeno, salí a votar el día de las elecciones ¿y cuál otra te dije? Y el derecho ajeno, el respetar la ley. Y por supuesto respetar la ley, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hoy los retos del siglo XXI no se están resolviendo solamente con los esfuerzos gubernamentales. Ya no se trata así de señalar y buscar culpables como es que fue el Estado, es que fueron nuestros políticos, es que no. Hay hechos en el siglo XXI que muestran que no podemos esperar que el gobierno, que la autoridad, que los funcionarios públicos resuelvan los problemas, todos los problemas de una sociedad. Y un hecho muy claro y muy sencillo es que muchas de estas instituciones con las que vivimos hoy en día, que forman estos estados-nación moderno, se fueron formando desde el siglo XVII, XVIII, XIX en la tradición moderna. Pero resulta ser que antes del siglo XVIII éramos en el mundo quizá menos de 1.000 millones de seres humanos. Bueno, después de la revolución industrial, los grandes avances tecnológicos y de la medicina, etcétera, hoy somos casi 7.500 millones de seres humanos. Entonces no existe, no es capaz de haber un poder que pueda controlar, legislar, vigilar, ordenar poblaciones tan grandes como la de México, que son 120 millones, Estados Unidos 320, India 1.000 millones. Es decir, necesita y ahí de la importancia es la ciudadanía en una participación activa en los asuntos públicos, los que al final vamos a buscar un mejor orden en la sociedad. No es el gobierno ya está rebasadísimo. Entonces de ahí el problema. Y haciendo una acotación, quizá
antes del siglo XX, muchos de los estados-nación, ahorita me estoy refiriendo a los estados-nación de la tradición del bloque, si se le puede llamar bloque occidental, principalmente se dedicaban a garantizar seguridad. Esa es la teoría moderna. Hobbes, ¿qué hace el Estado? Pues garantiza seguridad y no se mete nada más. Pero después del siglo XX y en esta competencia con los estados comunistas, el Estado-nación, se creó el estado de bienestar. Entonces imagínate que el Estado tiene que garantizar más seguridad, además de seguridad, educación y salud y vivienda y bienestar y felicidad. Bueno, tienes unos estados que requieren de una musculatura enorme que, número uno, no van a poder tener, y número dos, no queremos que la tenga. Porque si en algún momento es que el Estado se vuelve negligente, o digamos en un mundo hipotético donde los gobernantes no sean unos guardianes platónicos que se sacrifiquen por nosotros, pues bueno, hay que temblar. Si tienen tanto poder, hay que temblar. Entonces ahí es donde la ciudadanía, ahí es donde yace como una de la importancia de que la ciudadanía reconozca cuál es su papel en el orden de la ciudad y participe activamente, y no solamente respete los derechos ajenos, vaya a poner un tachecito en un boletito y lo mete en una urna y no se cruce el alto y pague sus impuestos. Eso ya no es suficiente en el siglo XXI. Hay propuestas muy utópicas, a mí me parecen interesantes, pero me gustaría saber qué pensarías al respecto sobre una ciudadanía universal, mundial. Ok. Yo de las pocas ideas que me considero como romántico, que sí me pueden mover frente a pesimistas de la idea de cosmopolitismo, es esta, la ciudadanía universal, la ciudadanía mundial. Esta ciudadanía, pues por supuesto que la podemos encontrar desde Diógenes el Cínico, cuando le preguntaban, oye, ¿de dónde eres tú? Y decía, bueno, ya sabes que Diógenes andaba por ahí siempre, descollando y haciéndose notar por muchas razones, y le preguntaban, oye, ¿de dónde eres tú? Según los escritos de Diógenes, Laercio, el que dicen que era como un TV Notas de los chismes de los filósofos, y decía, yo no soy ni de Atenas o no sé de dónde, decía que yo no puedo citar de memoria, pero sí me acuerdo que decía, yo soy un ciudadano del mundo, yo soy un cosmopolites, yo soy un cosmopolita. ¿Por qué decía esto? Porque Diógenes, de alguna manera, encontraba que él no tenía diferencia con otros ciudadanos de otras ciudades, diferencias importantes. Él decía, yo tengo unas ciertas necesidades básicas, tú también, lacedemonio, tú también de Corinto, tú también de África, y esas necesidades básicas nos unen, somos la misma cosa, ¿no? Entonces, cuando habla y él es uno de los primeros que habla de una ciudadanía mundial, una ciudadanía de todo el mundo, hay algo que nos une. Por supuesto que yo soy muy entusiasta de esta idea, y hoy es muy clara que estamos teniendo la capacidad de volver a estas ideas con mayor facilidad simplemente por la globalización. Hoy yo abro mi computadora y puedo estar en comunicación con una persona del continente africano, del continente europeo, de Asia. Entonces parece que esas fronteras nacionales se van diluyendo por un cosmopolitismo. Parece en un sentido gracias a la tecnología de la globalización, por otro no, porque ahorita, y lo estamos viendo justo el día de hoy, como que patadas de ahogado de los nacionalismos, ¿no? Justo estaba viendo un video en la mañana de John Oliver, el sátiro político, que hablaba sobre las elecciones en Francia, que las elecciones en Francia van a decidir en gran medida si esa derecha que busca encerrarse en esas fronteras nacionalistas va a volver a cobrar fuerza, o gracias a las elecciones francesas se va a debilitar, porque ya hemos visto que con el Brexit, que con Trump, pues se ha fortalecido. Entonces, yo soy muy entusiasta de esa idea de ciudadanía mundial, de cosmopolita, porque es una manera laica, es una manera, pues sí, es una manera secular de quitar de muchos contenidos mitológicos y tener una terminología que nos permite vernos a todos como iguales, porque ese es el término. Lo que pasa en la ciudad es que la gente se ve como igual, y poder hablar de una igualdad mundial.
la voy a cambiar un poquito el enfoque. Si viéramos en Latinoamérica y en México, podríamos plantear el fracaso de la ciudadanía. ¿Qué pudieras decir al respecto? Pues como muchas ideas que hemos heredado, otra vez, hablo del bloque occidental como si fuera algo fácil, pero es una caricatura enorme y quiero hacer la acotación de que yo estoy hablando en términos doxásticos. Esto es pura doxa. Y por cosas que vamos a hablar más adelante, yo no tengo miedo de detenerme y hablar, platicar contigo y hablar en la calle. Tengo muchos colegas como que tienen un poco más de reservas, porque sabes que los términos son tan complejos, que el campo semántico es tan amplio, que las distinciones son tan elegantes y tan difíciles que a veces uno ya no puede hablar, ¿no? Bueno, a mí llegó un momento en que dije, ya, no pasa nada, voy a hablar sí en términos de opinión. ¿Y para qué? Para que si alguien escucha esto y dice, no, bueno, este tipo se le fueron las cabras en tal o cual, no hizo esta precisión, esto no es exacto, pues que por supuesto que pueda argumentar y que pueda hacernos las precisiones. Haciendo este pequeña paréntesis, el caso de México, yo lo digo de esta manera: el logos occidental o esta razón occidental que trae estas palabrotas como ciudadano del mundo, ese logos occidental yo creo que naufragó en el lago de Texcoco. De alguna manera hemos tratado de recibir ideas extranjeras, pero hay algo que sucedió en este valle que se está hundiendo, algo riquísimo, algo distinto, que no nos permite simplemente adaptar las ideas, y hay algo aquí distinto. Incluso tengo un proyecto con un amigo de ver a México, y no es peyorativo, de ver a México como el país tianguis. ¿Por qué? Para recoger toda la riqueza prehispánica y no simplemente ver a México como un Estado-nación fallido, no solamente ver a México como es que la ciudadanía falló en México, sino verlo como algo distinto y por supuesto entrar en diálogo con la enorme y bellísima tradición moderna y tradición griega, etcétera, pero no no decir simplemente y fácilmente que aquí todo falló y que todo está fallando y que la ciudadanía está fallida y que el gobierno está fallido y que las instituciones están fallidas, porque si no es muy fácil, es incluso ese pesimismo. Le dice un profesor, doctor Fernando Galindo, dice que ese pesimismo parece como la cobardía de los filósofos, ¿no? El ser pesimista, porque si eres pesimista es muy fácil y ya sales al paso. No, aquí simplemente hay algo distinto. Bueno, entonces sí tenemos un reto, porque de todos modos México es parte de los países de la OCDE. Por la globalización y la economía estamos compitiendo y estamos entrelazados con los demás países. No podemos simplemente cerrarnos y tratar de mejorar el país, luego ya abrirnos al mundo en 20 años. Eso ya no se puede. Entonces, como queramos o no, estamos en este mundo compitiendo contra todos, y entonces tenemos un lenguaje común y tenemos una tradición común por muchas razones. Pero con ese detalle de que aquí sucedió algo distinto, y eso a mí me da cierta esperanza para no simplemente caer en un pesimismo que de tirar la toalla. Ahora, en este choque de culturas que se dio muy claramente en México, que en otros países como en Estados Unidos quizá se ahorraron esos choques culturales con unas culturas un poco más agresivas con el anterior. Eso trae muchas ideas nuevas que creo que podemos rastrear simplemente, y podemos incluso enfrentar vicios de la tradición política moderna, vicios demasiado racionalistas, para lograr una ciudadanía más viva, sociedades más vinculadas, y no vernos todos como átomos que llegaron y se encontraron en un lugar y en un estado hipotético en el que había una guerra de todos contra todos. Pues tuvimos que hacer un acuerdo para no matarnos entre nosotros y darle el monopolio de la violencia a un tercero, que es el Estado. Bueno, todas esas cosmovisiones, mitologías modernas, aquí quizá en México podemos superarlas porque tenemos otras raíces más padres, otras cosmovisiones. Las cosmovisiones prehispánicas hay mucho que hay que rescatar de ellas para poder enfrentar el gran problema, pero hablo de problemón que es México. Entonces,
perdón por no entrarle de frente, pero yo no me atrevo, porque si uno sale y ve las estadísticas de corrupción, de impunidad, de las pocas asociaciones, comunidades de la sociedad civil, del índice de educativo y escolaridad que hay en México, que es de nivel secundario en promedio, o sea, si ves todas las estadísticas que te da la OCDE, te deprimes. Y dices, a ver, no hay mucho que hacer por este país. O como otro profesor, hay todo que hacer. Bueno, esa es una visión igual bastante optimista, pero no hay que también entrarle desde lo que somos y no tanto desde los estándares que nos ponen organismos internacionales, que de repente somos 35 países en la OCDE y estamos en lo último de todo. Y empezar de ahí a veces no es tan esperanzador. Así que lo primero que diría a la ciudadanía mexicana es que tiene que empezar a conocerse a sí misma, pero quizá con otras palabras, con otras categorías y bueno, otros retos. Entonces así estoy saliendo al paso y excusándome un poco, pero más adelante quizá me comprometa un poco más. Y justo me lleva esto, ¿no?, al papel que tendría el filósofo en torno a este discurso de la ciudadanía. Ok, el filósofo, viniendo estrictamente de una tradición occidental, digo, no por eso estoy diciendo que no hay filosofía prehispánica y todo, pero específicamente la palabra y la profesión del filósofo sí se puede rastrear primordialmente en la tradición occidental. ¿Qué rol tiene el filósofo en la ciudadanía? Esto es un tema fascinante porque uno trata de encasillar ¿qué le toca al filósofo en la ciudad? Si la ciudad es esta comunidad civilizada donde todos somos de alguna manera iguales, y diría Aristóteles, y cada uno de nosotros intermitentemente podemos ser electos para ser autoridad, ¿qué le toca a este ciudadano con un perfil y con una formación tan particular? Pues mira, en realidad, primero algo muy sencillo. Le toca ayudar a elevar el nivel del debate público. El filósofo, yo no soy nada entusiasta de las ideas de Platón. A mí me da mucho miedo pensar en un filósofo rey y me da mucha sospecha, no, ni siquiera sospecha. Yo no creo que haya esos gobernantes de la República Platónica, personas que se pueden sacrificar por ti. Entonces, no, yo en realidad soy un poco más cínico o más realista y entonces no le daría al filósofo, no esperaría que fuera alguien que dirigiera, líder de una sociedad. Le pongo una profesión, o un papel, o un rol mucho más modesto, pero igualmente importante. Entonces, cuando la ciudadanía y la ciudad se formó y este estado de cosas en el que superamos la violencia se formó gracias a nuestra capacidad de palabra. Nuestra capacidad de palabra nos permitió asociarnos pacíficamente. Bueno, esa capacidad de palabra es lo que Aristóteles dice que es propio de este animalito que le llama animal político, es decir, el ser humano. No, la capacidad de palabra no es algo accesorio, no es algo extra. El diálogo no es como, bueno, algo... un adorno de la ciudadanía, es el fundamento principal de la vida en comunidad civilizada. Entonces, ¿qué le toca al filósofo en la vida en la ciudad y en la vida política? Pues bueno, elevar la palabra, elevar el discurso, elevar el nivel del debate. ¿Cómo hace eso? Con cosas tan sencillas como hacer preguntas incómodas, con cosas tan sencillas como incitar al diálogo, ya sabes, con estas, esto que nos encanta de meter a veces un poquito de crítica. ¿Qué hace en el debate público? Pide razones, que a veces hace falta que la gente no pide razones. ¿Qué hace en el debate público? Denuncia falacias, denuncia inconsistencias, denuncia incongruencias que te hace cuando tienes una formación en lógica, tú ves la inconsistencia en el discurso, ves la inconsistencia o la incongruencia entre el discurso y la forma de vida. Entonces automáticamente sale, eso puedes aportar. ¿Qué más hace el filósofo? Señala matices. A veces, aunque la realidad sea muy atropellada, hay una pequeña parte de la población que tiene el gusto, el tiempo
y quizá la capacidad de detenerse y tener un ojo fino y señalar los matices de los problemas, ¿no? La vida no es blanco y negro, la vida tiene un montón de escala de grises, de tonalidades. Pues bueno, hay dentro de la sociedad un tipo que está entrenado para detenerse y ver esos matices, entonces hay que señalarlos. En síntesis, ¿qué hace el filósofo? Detona el diálogo y luego ayuda a que el diálogo se eleve y que no se queden posturas western de buenos y malos, blanco y negro, sino que ayuda a entender a los demás la complejidad de la sociedad, ¿no? Entonces eso creo que es un papel, a veces quizá parecerá modesto, pero en la labor ciudadana es fundamental, el diálogo en la vida pública. ¿Tú cómo has aportado, digamos, en este sentido? Pues mira, aprovechando que a mí ya no me dio miedo, aunque sea un tipo con ideas bastante desordenadas, y aunque tuve mis 2 años de lógica, que me zorrajaron y me volví un poco más, imagínate, me volví más ordenado, nada más para que sepas cómo estaba. Pues bueno, yo decidí empezar a hablar en los medios de comunicación, ¿no? Hoy tenemos la capacidad de no tener que entrar a Televisa, la necesidad de no tener que entrar a Televisa para encontrar un público al cual dirigirte, ¿no? Ya los tiempos de Jacobo Zabludovsky, que tenía una comunicación vertical con la mitad de los mexicanos o más, o de López Dóriga, ya terminó. Y lo que puedes hacer es empezar el debate público a partir de sacar tu celular, decir una idea, grabarte y subirla. Entonces así empiezas a invitar a la gente al diálogo, a incitar por medio de argumentos incómodos, de señalar algunas cuestiones difíciles, y eso es ahorita lo que me estoy dedicando. A mí me gusta mucho la divulgación, creo que aquí en la facultad veo como que hay perfiles. Hay filósofos que son muy muy académicos y por supuesto se pueden estar sentados todo el día leyendo en idiomas que yo nunca voy a poder alcanzar, ya si es árabe, ya si es griego, latín, ya si es alemán. Y gracias a ellos que están estudiando, luego después nos comparten lo que han estudiado. Eso es esa profundidad del pensamiento y de la rigurosidad académica. Después, poco a poco, mi tarea es compartirlo a un público más grande, ¿no? Llevarlo fuera de las academias, de las facultades, para que no se quede el conocimiento aquí. Un problema hoy de la academia y de la filosofía profesional es que es tan especializada que el mismo lenguaje que utiliza es muy, no quiero decir elitista con el tono peyorativo o con el tono de culpabilidad, no, pero sí, la misma especialización conlleva que solo puedes hablar con la gente que está haciendo los mismos temas que tú. Entonces, si estás tratando temas tan importantes, tan fascinantes, tan profundos, y no eres capaz de hablarlo con la gente que está alrededor y con un público más amplio, pues de repente, esa fue la inquietud, porque dije, a ver, si ya se está haciendo esta labor en mi facultad, y además a mí no me gira tanto como para detenerme a hacer esta labor tan rigurosa y tan fina, y veo que además me gusta hablar con la gente, pues bueno, puedo servir de ese puente, ¿no? Entonces, lo que yo hago, dicho rápido, es ser puente entre la labor académica y el gran público, que hago labor de divulgación. Por último, me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían para ti los principales obstáculos ante los que se enfrentaría una labor de este tipo con la sociedad en general? Los principales obstáculos. Número uno, como por más labor de síntesis, por más que mastiquemos estos temas que vemos en una academia, ya sea de filosofía, ya sea de física, ya sea de historia, lo que sea, el promedio de la escolaridad en México es secundaria. Entonces, por más que hagamos la labor de hacerlo accesible, estamos muy lejos de la mayoría de los mexicanos. Estamos muy lejos. Desde que ya terminaste la prepa y terminaste una licenciatura, ya eres una minoría, ¿no? Entonces, uno de los principales retos es cómo le llegas a una población que apenas tiene la secundaria. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le hablas además cómo le hablas de Platón?
¿Cómo le hablas de Aristóteles? ¿Cómo le hablas de Kant? ¿Cómo le hablas del deber? ¿Cómo le hablas de la justicia? El principal reto que nos enfrentamos, y ni siquiera es la escolaridad, porque las inquietudes las tienen. Si algo tiene la filosofía es que es universal, bueno, que tiene al menos inquietudes universales. Pero si la mayor parte de los mexicanos, al menos la mitad, está por debajo de la línea de pobreza, estos temas quedan muy lejos, O sea, hay que tener tiempo, hay que tener las necesidades resueltas, hay que tener, para que surja el gusto por estas inquietudes. Entonces yo creo que, dicho rápido y mal, el principal problema en México es un problema de pobreza. Entonces, oye, pues es que hay una nueva reforma educativa, sí, pero si no hay un suelo fértil que llegue la reforma, no, y ese suelo fértil se llama cuando tienes las necesidades resueltas. Sí, el problema en México es un reto socioeconómico, creo yo. Pues muchísimas gracias. No, de nada, y mucho gusto.